Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Hola, buenas Veo aquí noches. que hay varios conectados, somos 8 en total. Veo que está Mónica Gil, ahí te estoy viendo en la pantalla. A tus Sa- órdenes. Me veo por acá también quienes están. Estoy viendo a Samuel, estoy viendo a Ruth, a Miguel Ángel Hola, buenas noches. Hernández. Hola, Buenas mucho noches. gusto. Hola, Miguel Ángel, ahí te estoy viendo también. Samuel, ahí lo estoy viendo. Estoy viendo también a Ruth y Daniel, a Sony. Y a otra persona que aparece como casa. Pero bueno, pues bienvenidos a todos en esta ocasión, en este martes. Muchas gracias aquí por conectarse, vaya, pues al estudio bíblico nuevamente. Y pues básicamente aquí la dinámica es, vaya, continuar leyendo lo que es la palabra de Dios. Ahorita estamos en el libro de Mateo. Nos vamos tornando, vaya, pues tomando turnos para la lectura y vamos pausando cada vez en cuando para conversar sobre lo leído. Al igual ustedes pueden participar abiertamente cuando tienen alguna duda o comentario ahí al respecto. Y también de paso me presento para los que no me conocen. Yo soy Sergio Pérez, soy originario de Monterrey. Tengo aproximadamente unos 9 años viviendo en Toronto, en Canadá. Bueno, o sea, acá tengo mi trabajo, mi familia, etcétera. Estos estudios bíblicos yo los hago pues en mi tiempo libre por mi cuenta, más que todo para ayudar a mis hermanos y hermanas a compartir la palabra de Dios, para que conozcan un poquito más. Adicionalmente a eso, también hablo un poquito de manera personal con, vaya, pues, con personas ahí de manera individual para compartir la palabra, pero esto simplemente en mi tiempo libre y obviamente sin pedir nada a cambio. Esto es básicamente, vaya, pues la intención de esto y pues nuevamente muchas gracias aquí por conectarse. Para iniciar este estudio, pues vamos a orar aquí rápidamente para que Dios nos dé un poquito de entendimiento y que pueda abrir nuestras mentes y nuestro corazón. Vamos a orar primeramente. Padre Santo, Rey de Reyes y Señor de Señores, gloria sea tu nombre, Señor. Exaltado seas en los cielos y en la tierra. Muchas gracias primeramente por todo lo que nos has dado, por nuestra familia, nuestros amigos, nuestro trabajo, nuestra salud también, por todo lo que tú nos das, que todo fluye a través tuyo. Te Amén. reconocemos esto. El día de hoy te pedimos mucho que puedas abrir nuestra mente y nuestro corazón para esta lectura que vamos a hacer. Vamos a continuar leyendo el libro de Mateo, vamos a comenzar en el capítulo 16 y te pedimos mucho para que puedas abrir esto, para que podamos entender tu palabra, Señor, y que el Espíritu Santo pueda estar con nosotros. Muchas gracias por todo. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Perfecto. Pues muchas gracias. Aquí voy a compartir pantalla para iniciar lo que es la lectura. Aquí nada más, por acá. Perfecto, creo que ya se está viendo aquí lo que es la pantalla. Ujú. Pues básicamente para ponerlos un poquito en contexto, pues para iniciar nuevamente, estamos leyendo lo que son, pues la idea es leer lo que son los cuatro libros del Evangelio: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Esos cuatro libros escriben la vida de Jesús bajo el testimonio de cuatro diferentes personas. Este es el primer libro, el libro de Mateo. Mateo, como se ha comentado anteriormente, fue un discípulo cercano, bueno, a Jesús, uno de los apóstoles. Originalmente él era cobrador de impuestos en el pueblo de Israel y Jesús pues lo mandó a llamar a su ministerio que lo acompañara. Y estamos leyendo pues lo que es el testimonio específicamente de esta persona, de Mateo. Cada uno de estos cuatro libros, al final del día son testimonios, pero son un poquito diferentes entre sí. ¿Por qué razón? Porque cada persona le pone un énfasis un poco diferente. El libro de Mateo, la intención de Mateo, o sea, él como autor, pues era básicamente describir a Jesús como el Mesías, vaya, pues, como el Mesías de los judíos. Entonces su intención más que todo era decir que Jesús era ese Mesías que por muchos años, inclusive por siglos, los judíos estaban esperando. Y cada persona, o sea, los otros libros tienen un enfoque un poquito diferente. Por ejemplo, Lucas era un médico, era un doctor. Él se enfoca un poquito más en los milagros. Me imagino que para él era un poquito más, vaya, pues le daba más impresión eso. Y aparte, el libro de Lucas fue realmente escrito por Lucas a una persona que era estudiada y que era atea. Entonces es un poquito como el enfoque hacia un ateo, vamos a decirlo así. El libro de Juan es un poquito más teológico, eso lo vamos a ver un poquito más después. Pero bueno, continuando con la lectura, yo voy a empezar y luego ahí pues las personas que me quieran ayudar con los siguientes versículos y obviamente vamos a ir pausando un poquito.
Aquí la intención es leer la Biblia directamente para conocer hacia primera mano, como que a primera fuente, lo que es la vida de Jesús y las diferentes cosas que él estuvo haciendo. Vamos a iniciar aquí con el capítulo 16. Los líderes mandan una señal milagrosa. Versículo 1. Cierto día, los fariseos y saduceos se acercaron a Jesús para ponerlo a prueba, exigiéndole que les mostrara una señal milagrosa del cielo para demostrar su autoridad. Para ponerlos un poco en contexto y como lo hemos platicado en otras ocasiones, los fariseos eran las personas, vaya, las personas religiosas del pueblo judío. Entonces eran ellos muy estudiados, eran bien vistos por el pueblo judío, pero Jesús tenía una opinión muy contraria. Eran personas que tenían un orgullo muy grande, creían que sabían todo de la palabra, sin embargo, su corazón estaba muy separado de lo que era Dios en particular. Entonces, obviamente los fariseos lo pusieron a prueba para ver a este nuevo maestro que se le estaba presentando, pues que le mandaron una señal del cielo. ¿Cómo responde Jesús en el versículo 2? Él respondió: Ustedes conocen el dicho: si el cielo está rojo por la noche, mañana habrá buen clima. Si el cielo está rojo por la mañana, habrá mal clima todo el día. Saben interpretar las señales del clima en los cielos, pero no saben interpretar las señales de los tiempos. Solo una generación malvada y adúltera reclamaría una señal milagrosa, pero la única señal que les daré es la del profeta Jonás. Ujú. Luego Jesús los dejó y se fue. Entonces, Jesús a veces nos mandaba, nos hablaba así como de manera de parábolas, o en este caso de manera medio indirecta. Y hay que descifrar un poquito qué era el mensaje real que estaba diciendo aquí como en palabras directas. Estos fariseos estaban poniendo a prueba a Jesús. Y esto lo hemos escuchado muchas veces. Es la típica frase que a lo mejor alguna persona te dice: si Dios existe, que ahorita caiga un relámpago aquí al lado, o si Dios existe, que mueva este vaso ahorita, pues esperando una señal milagrosa, como que compruébame que Dios existe y pues haz que esto se mueva. Entonces, al tentar a Dios así de esa manera, o ponerlo a prueba, sí, de esa manera orgullosa, no va a haber ningún tipo de señal para ti. Tienes que venir con un corazón humilde, abierto, dispuesto a aprender, sí, con esa humildad, para que realmente Dios se empiece a presentar en tu vida. Pero si llegas así un poquito de manera prepotente: oye, ¿sabes qué? Dame una señal. O si Dios eres todopoderoso, cúrame ahorita del cáncer que tengo mañana mismo. Así no es como funcionan las cosas. Y Jesús lo aclara aquí de esta manera. Dicen: oye, ¿sabes qué? Ustedes saben interpretar el clima, ujú, pero ustedes son una generación malvada y adúltera, reclamando, pidiendo una señal milagrosa ahorita en este momento. La única señal que les daré es la del profeta Jonás. Y todo el mundo posiblemente se quedaba así como: ¿y esa señal cuál era? Pues era cuando Jonás estuvo 3 días en el mar, pues básicamente estaba refiriéndose a esa señal, a la señal de su resurrección, que al tercer día de su muerte, de su crucifixión, iba a resucitar. Ahí lo estaba diciendo, pero obviamente una manera, vamos a decirlo así, como una manera no, vaya, no directa. Ajá, pero les iba a decir: les voy a dar una señal en un futuro. Va a ser esa señal, la de Jonás, pero refiriéndose a su, a su resurrección al tercer día. Y luego viene la levadura de los fariseos y de los saduceos. No sé si alguien me puede apoyar ahorita con la lectura para irnos tomando turnos. Si alguien quisiera apoyarme aquí leyendo. Si quieres yo. Sí, claro que sí. Gracias, Mm, Mónica. sí, la levadura de los fariseos y de los saduceos. Más tarde, cuando ya había cruzado al otro lado del lago, los discípulos descubrieron que se habían olvidado de llevar pan. Atención, les advirtió Jesús, tengan cuidado con la levadura de los fariseos y con la de los saduceos. Al oír esto, comenzaron a discutir entre sí, pues no habían traído nada de pan. Jesús supo lo que hablaban, así les dijo. Déjame mover un poquito aquí el texto para continuar leyendo y lo dejo. Ujú, ujú. Ya, y les dijo, tienen tan poca fe, ¿por qué discuten los unos con los otros? Porque no tener pan, por no tener pan.
todavía no entienden, no recuerdan los 5,000 que alimenté con 5 panes y las canastas con sobras que recogieron, ni las 4,000 que alimenté con 7 panes, ni las grandes canastas con sobras que recogieron. ¿Por qué no pueden entender que no hablo de pan? Una vez más les dijo, tengan cuidado con la levadura de los fariseos y de los Y luego saduceos. vamos a continuar un poquito aquí con el versículo 12, que es el último, nomás para concluir. Ujú. Entonces, al fin, comprendieron que no les hablaba de la levadura del pan, sino de las enseñanzas engañosas de los fariseos y de los saduceos. Exactamente. Muchísimas gracias, Mónica, aquí pues, Ujú, por tu sí. apoyo con, vaya, pues, con la lectura. Entonces, aquí vemos, y bueno, es igual claramente, Jesús estaba hablando nuevamente de manera un poquito indirecta, sí, peligro con la levadura de los fariseos y los saduceos. Y bueno, pues en el versículo 12 se aclara, muchas veces los discípulos, pues al igual que uno mismo, cuando lee estos versículos por primera vez, sin tener un entendimiento total, o sea, en un inicio creo que esto pues, nos pasa a todos, la primera vez que leemos la Biblia, a veces como no entendemos, ¿cómo que el pan, pues, la levadura, cómo que la levadura? Y ahí en el versículo 12 lo aclara, a veces Jesús sí lo aclaraba, a veces no. Entonces, vaya, pues dependiendo ahí de la lección, pero él dice claramente, cuidado con con las enseñanzas engañosas y existe hoy en día, a lo mejor ya no propiamente con fariseos tal cual, pero existen enseñanzas engañosas, de repente otro tipo de interpretaciones de la Biblia, en donde te dicen otro tipo de cosas. Por eso siempre es bien recomendable leer la Biblia de manera directa, para saber exactamente de la fuente cuáles eran las enseñanzas. ¿Por qué razón? Porque de repente pasan esos que, vaya, pues que empiezan a decir enseñanzas un poquito diferentes, cuestiones por el estilo, siempre teniendo más que todo, pues con uno mismo leer de manera directa, siempre es muy importante. Y luego también Jesús menciona algo un poquito al inicio, aquí en el versículo 9. ¿No recuerdan los 5,000 que yo alimenté con panes y con canastas? ¿A qué se empieza a referir un poquito eso? Que ese milagro, pues obviamente sucedió ahí en capítulos pasados, vaya, pues que lo vimos en otros estudios. Al final del día, Jesús es nuestro pan espiritual. Como él decía cuando fue tentado por Satanás en el desierto, no solamente de pan físico, o sea, de pan comerá el hombre, sino también del pan espiritual. Entonces, él es ese pan espiritual, esa comida que sobreabunda. Él puede alimentar a 5,000 hombres y obviamente mucho más. ¿A qué se refiere? A que tiene la capacidad para fácilmente alimentar todo el mundo. Entonces, Él es ese pan espiritual, es esa dependencia que nosotros tenemos. Em, Al final vaya, pues del día es eso que el ser humano añora, es ese pan espiritual también. Ahora, vamos a continuar un poquito aquí con otro versículo, declaración de Pedro acerca de Jesús. No sé si alguien más me quiere apoyar con la lectura para irnos tomando turnos, que se quiera animar. Ujú. Miguel Ángel, no sé si te quieras animar aquí para la lectura. Ah, creo que estás en mute. Déjame ver si puedo hacer. Ujú. Aquí en mute. Perfecto, creo que. Ah, Sí, sí, ya te escuchamos. ok, el versículo 13 me dijo, ¿verdad? Así es. Dice, bueno, lo voy a leer en la Biblia porque la verdad casi no veo. Ok, perfecto. Dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, Ujú. preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo?
Respondiendo Simón, viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, ¿por qué no te, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos? Ok, después dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Adeo no prevalecerá contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y de todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y en todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus Perfectos. discípulos a que nadie dijese Ujú. que él era Jesús el Cristo. Perfecto, muchísimas gracias, Miguel Ángel. Ahí, bueno, obviamente, vaya, pues tu Biblia tiene una versión, bueno, pues es una traducción aquí al español un poquitito diferente a la que nosotros tenemos. Em, Más que todo porque ahorita estamos usando como una traducción un poquito más moderna. Ya sabes que aquí, o sea, de repente ciertas traducciones manejan palabras como vosotros o bienaventurados, que a lo mejor son palabras que en nuestro español actual no usamos tanto, pero al final del día es exactamente lo mismo. Sí, vaya, pues si ponemos ahí atención. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí un poquito acerca de la declaración de Pedro a Jesús? Entonces Jesús les empieza a preguntar a los discípulos, ¿quién es el Hijo del Hombre? Y bueno, pues empiezan a contestar. Unos dicen que es el Juan del Bautista, que tenía cierta fama en aquel entonces, otros que era Elías, un famoso profeta ahí del Viejo Testamento, otro Jeremías o algún otro profeta igual. Sí. Y luego Jesús dice, ¿y yo quién soy? Y Simón Pedro, que es uno de sus principales discípulos, él dice claramente, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Y ya fue cuando Jesús le dice, Simón Pedro, sí, esto te lo ha revelado mi Padre que está en el cielo, sí, y nadie más te lo dijo así de manera directa, o sea, ningún otro ser humano. Y él le dice, de ti, Pedro, tú que eres Pedro, que significa roca, sí, de esta roca edificaré mi iglesia sobre ti. Ujú. Y te daré vaya, pues, las llaves del reino del cielo. Entonces, esto es una declaración fuerte que hace Jesús propiamente. Y luego ya al final en el versículo 20 dice, luego advirtió severamente, vaya, severamente a los discípulos que no le contaran a nadie que era el Mesías. Ahí ya lo está declarando de manera abierta y así, tú eres el Mesías y Jesús lo está confirmando. Ujú. Entonces, y ahí le dice, no le digas a nadie que soy el Mesías, pero ya básicamente es el gran Mesías ahí vaya, pues que el pueblo judío estaba esperando. Luego, posteriormente, nos vamos a otra parte. Jesús predice su muerte. Señor Samuel, no sé si nos puede apoyar aquí con la lectura. ¿De qué versículo? ¿Qué versículo? Sería aquí el versículo 21. No sé si de casualidad pueda leer aquí o sea, la pantalla. Si no No está le bien. alcanzo a ver. Ah, ok, no, hombre, no se apure. 21 a qué. Pues vamos a darle, déjame veo por acá, es que está un poquito largo. A ver. Vaya, pues vamos a leer y vamos a pausar ahí cuando veamos, posiblemente en el versículo 23, pero vamos a leer. Desde aquel tiempo comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le convenía ir a Jerusalén y aparecer muchos de los ancianos y los príncipes de los sacerdotes y de los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día. Y Pedro tomando la parte comenzó a reprender diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Entonces él volviéndose dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, que me eres escándalo, porque no entiendes lo que es de Dios, sino lo que es de los hombres. Ujú. ¿Está ahí o sigo? Sí, vaya, pues si quieres ahí podemos pausar o para, Sí. para, 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 para comentar un poquito de estos últimos versículos. Vaya, muchísimas gracias. Entonces, pues básicamente Jesús le está diciendo sobre ese tema de la muerte, o sea, ya le está empezando a decir un poquito ya de manera directa, ¿sí? Tiene que ir bueno, a Jerusalén, va a sufrir muchas cosas terribles. Ujú. En manos pues de las principales personas que eran ahí, los principales sacerdotes, que lo matarían, pero resucitaría el tercer día. Obviamente Pedro, siguiendo su instinto humano, ¿sí?
Entonces, como que le dice, sí, Dios nos libre, Señor, eso jamás te sucederá a ti, el típico, no, 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 ¿cómo que te vas a morir y que te vas a ir a Jerusalén, etcétera? Él hace su instinto humano, sí. Y Jesús se dirige a Pedro y le dice, aléjate de mí, Satanás, que es una frase un poquito medio famosa así en la Biblia. O sea, Jesús le dice a Pedro, aléjate de mí, Satanás, representas una trampa peligrosa para mí. Ves las cosas solamente desde el punto de vista humano, no desde no, desde el punto de vista de Dios. Eso también es muy importante. Vemos cómo Pedro, pues, usa su instinto humano y decir, no, no, ¿cómo que va a pasar esto, Jesús? Claro que no te va a pasar esto. Pero Jesús bien sabía su misión. Bien sabía que tenía que dar su vida en sacrificio en la cruz y que eso tenía que pasar. Y es cuando él le dice eso a Pedro. Tú ves desde el punto de vista humano ahorita, oye, que me voy a morir, eso es malo, pero no lo ves desde el punto de vista del cielo, de Dios, que es necesario este sacrificio. Entonces, esto es muy importante aclararlo. Y en nuestra vida igual, o sea, en nuestra vida igual, hay, hay que empezar a ver las cosas desde el punto de vista del cielo propiamente. A veces cuando pasamos por alguna situación negativa, por ejemplo, que tenemos alguna presión económica, que no tenemos trabajo, nos está yendo mal, o a veces alguna enfermedad, a veces lo vemos obviamente desde nuestro punto de vista carnal, que decimos, oye, esto está malo, ojalá que no pase, me está yendo muy mal. ¿Qué sucede? A veces no estamos viendo el punto de vista espiritual o de Dios. En ocasiones cosas malas, como en esta situación, cosa una mala, Jesús iba a ir a Jerusalén y se iba a morir. Es una cosa humanamente mala, pero no vemos el punto de vista más allá, que es que trae un beneficio. Por ejemplo, a veces podemos pasar por un problema económico, financiero, que es algo malo y lo sentimos como algo malo. Pero ¿qué sucede? A veces eso nos acerca un poquito más a Dios, nos acerca un poquito a buscarlo, hace nuestro corazón un poquito más humilde. Entonces, empezamos a ver cómo de algo negativo empieza a salir algo positivo, al igual que una enfermedad. De repente alguna enfermedad que es algo malo, lo vemos desde el punto de vista humano, pero no vemos este punto de vista espiritual, como alguna enfermedad a lo mejor nos quebranta un poco, empezamos a pensar un poquito, nos acercamos un poco a Dios, empezamos a buscar un poquito más su ayuda, a buscarlo más, a aprender más sobre Él. A veces pasa así en nuestras vidas. De algo humanamente malo puede salir, vaya, pues puede salir algo bueno, pero es cuestión de buscar a Dios, buscar a Dios. Y cuando pasa algo malo, siempre tener esa visión enfrente. Luego, si quieren, yo voy a seguir leyendo a partir del versículo 24. Luego Jesús dijo a sus discípulos, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz y seguirme. Si tratas de aferrarte a la vida, la perderás. Suena raro, pero si entregas tu vida por mi causa, la salvarás. Sí. ¿Y qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero, pero pierdes tu propia alma? ¿Hay algo que valga más que tu alma? Ujú. Dice el versículo 27, pues el Hijo del Hombre, o sea, Él, Jesús, vendrá con sus ángeles en la gloria de su Padre y juzgará cada persona de acuerdo con sus acciones. Les digo la verdad, algunos de los que están aquí ahora no morirán antes de ver al Hijo del Hombre llegar en su reino. Igualmente, Jesús está diciendo fuertes declaraciones, fuertes declaraciones. Y siempre hay que tener en contexto, y quiero hacer, bueno, pues antes de explicar estos versículos, hacer un poco de hincapié un poquito en esto. Siempre es muy importante leer la Biblia de manera directa. ¿Por qué razón? Porque de repente hay otras vertientes. Por ejemplo, bueno, yo que estoy acá en Canadá, hay muchos musulmanes que, pues ellos creen en el Viejo Testamento, o sea, en toda la ley judía. También creen en Jesús, pero creen que fue un profeta. No creen que es hijo de Dios o vaya, que es Dios en sí. Él cree que es un profeta, como si fuera Moisés, vamos a decirlo así. Pero luego leer la Biblia, que la Biblia es pues lo que los testigos oculares, como en este caso Mateo, que estaba con Jesús, registraron, pues ¿qué está diciendo Jesús? Él mismo está diciendo, pues el Hijo del Hombre, vaya, él mismo, porque él mismo se autodenomina hijo, vaya, pues, hijo del hombre, vendrá con sus ángeles en la gloria de su Padre y juzgará a cada persona de acuerdo a sus acciones. Entonces, ahí estás viendo cierta divinidad, autoridad y poder sobre Jesús.
Ningún ser humano, ninguno de nosotros aquí en esta videollamada puede decir, yo voy a llegar con toda la gloria de los ángeles y voy a juzgar a cada una de las personas. Pues no, no tenemos capacidad para hacer eso. Pero Jesús sí lo decía con sus propias palabras, dándose autoridad a sí mismo. Entonces hay que entender sobre esa autoridad que él tenía. En ocasiones así sucede también con los testigos de Jehová. También dicen, oye, es que Jesús no es Dios, Jesús era el arcángel Miguel. Entonces, Jesús dijo que era el arcángel Miguel. Ujú. Entonces, hay que leer de manera directa y directamente la fuente histórica que tenemos, porque es una fuente histórica esto. ¿Qué fue lo que él dijo en sus propias palabras? Ahora, vamos a regresarnos un poquito aquí al versículo 24, que son fuertes declaraciones. Si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz y seguirme. Y luego complementa, si tratas de aferrarte a tu vida, o sea, la vida carnal, la perderás. Sí, pero si entregas tu vida por mi causa, la salvarás. ¿A qué se refiere esto? A que tenemos que nacer de nuevo. Sí, tenemos que dejar morir nuestro pasado carnal y pecaminoso, es esa atracción o sea, al pecado que tenemos, esa atracción al dinero, bueno, o sea, la avaricia, esos enojos, ah, lo que es esos chismes, la lujuria, que ese es un tema también muy fuerte también, toda esa cuestión carnal, sí, nuestra manera de vivir pecaminosa que teníamos, tenemos que dejarla ir. Tenemos que nacer de nuevo, tomar nuestra cruz, en otras palabras, ser seguidores de Jesús. Y no va a ser fácil, no va a ser fácil, sí, tomar esa cruz, pero lo tenemos que seguir, sí. Ahora, si te tratas de aferrar a tu vida, ¿pero qué se refiere a eso? O sea, a esta vida carnal. Si te tratas de aferrar al dinero, a todas estas pasiones carnales que tenemos nosotros, la vamos a perder el día en que nosotros muramos, porque todo mundo va a morir, todo mundo va a morir. Vamos a perder nuestra vida, o sea, esta vida que nosotros tenemos, que es muy apreciada, que en muchas ocasiones la disfrutamos mucho, la vamos a perder totalmente. Pero si al contrario, entregamos esa vida a decir, ¿sabes qué, Dios? Sí, que no se haga mi voluntad, que es una voluntad carnal, pecaminosa, que se haga tu voluntad gloriosa y espiritual, tu voluntad perfecta. Sí, que, que entre su voluntad en nosotros, que entre el Espíritu Santo en nosotros, nos vamos a poder salvar. Eso es un mensaje bien importante. Y luego posteriormente dice el versículo 26, que es una frase muy famosa. ¿Qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero, pero pierdes tu propia alma? Eso muchas veces lo hemos visto mucho como en frases, vaya, muy famosas, en películas inclusive. A veces lo interpretan un poquito con el tema de avaricia, cuando todo el mundo está intentando obtener toda la gloria, todo el poder, todo el dinero, sí, pero al final del día vas a perder tu alma. El día en que mueras vas a tener que dejar todas esas cosas aquí en esta tierra, sí, y vas a perder tu alma, sí, y eso es lo más preciado, nuestra alma, nuestra vida espiritual, eso es lo más preciado. Ujú. Ya posteriormente sigue en el versículo 27 que lo comentamos ahorita, vendrá con sus ángeles en la gloria de su Padre y juzgará a cada persona de acuerdo a sus acciones. Sí, y luego, bueno, pues ya cierra con el versículo 28. Ujú. No sé si tengan alguna duda o comentario hasta ahorita con vayas, con estos versículos que leímos. Perfecto. Bueno, pues vamos a pasar aquí al capítulo 17, la transfiguración. No sé, Daniel, si estás disponible para leer. Yo leo. Sí, muchas gracias, Daniel. Ah, creo que estás en mute. A ver. Ujú. ¿Ahí me escuchas? Sí, 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 ya te escuchamos. Ok, dice, y después de 6 días, Jesús tomó a Pedro y a Jacobo y a Juan su hermano y los lleva aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos fueron blancos como la luz. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él.
Y respondiendo Pedro dijo a Jesús, Señor, bien es que nos quedemos aquí, si quieres. Hagamos aquí 3 pabellones, para ti uno y para Moisés otro, y otro para Elías. Y estando aún él hablando, he aquí una nube de luz que los cubrió, y he aquí una voz de la nube que dijo, Este es mi Hijo amado, en el cual tomo contentamiento, a él oíd. Y oyendo esto los discípulos cayeron sobre sus rostros y temieron en gran manera. Entonces Jesús, llegando, los tocó y dijo, Levantaos y no temáis. Y alzando ellos sus ojos, a nadie vieron, sino a solo Jesús. Y como descendieron del monte, les mandó Jesús diciendo, no hagáis a nadie la visión, no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Muchas gracias, Daniel. Si quieres ahí podemos pausar un poquito para comentar aquí sobre, pues sobre este suceso muy importante, lo que es la transfiguración. Y básicamente, pues, ¿qué simboliza un poquito esto? Entonces, bueno, pues estaban ahí, pues estaba Pedro, estaba Santiago, Juan, Jesús, los llevó a una montaña alta, para estar a solas. Y mientras ellos estaban ahí, observaron a Jesús cómo se transformó a tal punto que su cara brillaba y su ropa se volvió blanca como la luz. Yo asumo que lo vieron así como rey. Sí, y de repente se aparecieron Moisés y Elías y comenzaron a hablar con Jesús. Entonces, igual este hecho, vaya que sucedió tal cual. ¿Qué simboliza un poquito? Las únicas dos personas en el Viejo Testamento, o sea, en el pasado, que subieron a una montaña para hablar con Dios fueron Moisés y Elías. Y en esta ocasión estamos, cientos de años después, está Pedro, Santiago y Juan, y ven a estas dos personas, Moisés y Elías, de alguna manera ellos los pueden identificar rápidamente o entienden que son estas dos personas rápidamente. Saben perfectamente que es Moisés y Elías, a pesar de que nunca los habían visto, porque obviamente ellos nacieron cientos de años antes, y está Jesús con ellos. Entonces ahí representa algo. Moisés y Elías fueron las únicas dos personas que subieron una montaña para hablar con Dios en el pasado. Y ahora estamos viendo a Moisés y Elías hablar con Jesús. Entonces empieza a haber una conexión ahí, como de cierta manera está dando a entender que Jesús es divino, que Jesús es Dios, que Jesús era esa persona con la que Moisés estaba hablando, era esa persona con la que Elías estaba hablando en la montaña. Entonces, eso es un poquito ese reflejo, ¿sí? Y luego ya es cuando Pedro exclama, Señor, es maravilloso que estemos aquí. Ujú. Entonces, ya posteriormente viene la nube y una voz dice, este es mi hijo muy amado, a quien me da gran gozo, escúchenlo a él. Los discípulos, pues me imagino, estaban hasta, o sea, aterrados, asustados por esto, cayeron rostro en tierra, ¿sí? Y ya posteriormente Jesús comenta algo vaya, similar, levántense, no tengan miedo. Cuando levantaron la vista ya Moisés y Elías ya no estaban, vieron solamente a Jesús, ¿sí? Y nuevamente comenta lo mismo que ha comentado cuando suceden otro tipo de milagros. Y no le cuenten a nadie lo que han visto hasta que el Hijo del Hombre se haya levantado de los muertos. Ahora, muchos teólogos aquí en la Biblia argumentan, oye, ¿por qué Jesús siempre en repetidas ocasiones decían, no le comenten a nadie sobre este milagro, etcétera? Y en muchas ocasiones sí se esparcía la voz. De cierta manera, muchos teólogos creen que de alguna manera Jesús sabía de los tiempos perfectos para la cruz, para su crucifixión cierta manera. Entonces, si este milagro se hacía de manera masiva, posiblemente, pues en cuestión de tiempos, pues iba a entorpecer un poco lo que son los planes de Dios. Por eso como que lo pausaba, como que lo retardaba, vamos a decirlo así. No le digan a nadie, no le digan a nadie, porque de cierta manera Dios ya tenía planeado bien los tiempos para la crucifixión en cierto día en específico. Esto es una suposición o sea, de los teólogos, de los expertos en la Biblia, el por qué Jesús insistía con esto. Y luego, bueno, pues yo voy a leer aquí lo que es el versículo 10. Luego sus discípulos le preguntaron, ¿por qué los maestros de la ley religiosa insisten en que Elías debe regresar antes de que venga el Mesías? Porque ellos decían, Elías va a regresar antes de que venga el Mesías. Jesús aclara y contesta, es cierto que Elías viene primero a fin de dejar todo preparado, pero les digo, Elías ya vino pero no fue reconocido y ellos prefirieron maltratarlo. De la misma manera también harán sufrir al Hijo del Hombre.
Sí, en otras palabras, está mencionando ese segundo regreso. Sí, Elías fue maltratado, ya vino, fue maltratado, y de la misma manera, el Hijo del Hombre, el gran Hijo del Hombre, el gran Mesías, va a venir. No lo van a reconocer, no lo van a distinguir, no van a saber que es el gran Hijo del Hombre y lo van a maltratar. Entonces, eso es un poquito ese reflejo. Sí. Oye, Elías va a venir, nadie va a saber que es Elías, nadie lo va a reconocer, lo van a maltratar y está dando un poquito esa enseñanza. El Hijo del Hombre va a venir de la misma manera. Versículo 13. Entonces los discípulos se dieron cuenta de que hablaba de Juan el Bautista. ¿A qué se refería aquí? Es Elías, sí, era Juan el Bautista. Como vemos un poquito a inicios de este libro de Mateo, cuando Jesús está iniciando su ministerio, o está por iniciar, que él es bautizado por Juan el Bautista propiamente. Juan el Bautista tiene una tarea muy especial, o sea, dentro de todo este ministerio y de la Biblia en sí, es dar paso al gran Mesías, y él mismo lo aclara. Entonces, igualmente, o sea, Elías ya vino, que es Juan el Bautista, y da paso a lo que es a Jesús también. Luego, igual, para hacer las cosas un poquitito más fácil, voy a continuar leyendo aquí el siguiente versículo. Jesús sana a un muchacho endemoniado. O sea, vaya, sanó a muchos endemoniados y aquí estamos viendo otra vez a un endemoniado aquí. Al pie del monte les esperaba una gran multitud. Un hombre vino y se arrodilló delante de Jesús y le dijo, Señor, ten misericordia de mi hijo. Le dan ataques y sufre terriblemente. A menudo cae al fuego o al agua. Así que lo llevé a tus discípulos, pero no pudieron sanarlo. Ujú. Jesús dijo, gente corrupta y sin fe, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme aquí al muchacho. De repente Jesús se desesperaba de cierta manera, y eso lo vemos de manera recurrente cuando él habla, y más con los fariseos. Entonces Jesús reprendió al demonio y el demonio salió del joven. A partir de ese momento, el muchacho estuvo bien. Más tarde, los discípulos le preguntaron a Jesús en privado, ¿por qué nosotros no pudimos expulsar el demonio? Porque pues ahí lo menciona el Señor, dice, o sea, el Padre, dice, oye, tus discípulos no pudieron, Jesús, como que Jesús, tú sí que eres el bueno, por favor, saca el demonio. Y luego versículo 20, ustedes no tienen la fe suficiente, les dijo Jesús. Les digo la verdad, si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decirle a esta montaña, muévete de aquí hasta allá, y la montaña se movería. Nada sería imposible. Es la famosa frase, es que si tuvieras fe como una semilla de mostaza, que es una semilla, como sabemos, muy chiquitita, pero crece un árbol muy grande a partir de esa semilla. Entonces, es un poquito eso aquí. Jesús recalca un poquito la fe. Debemos de tener una fe fuerte. En ocasiones van a venir este tipo de situaciones. Este demonio en este niño lo podemos ver como si fuera un gran problema en nuestra vida, donde decimos, oye, ¿sabes qué? No estoy muy seguro qué pueda pasar. eh, Tengo un poquito de duda que si esto de Dios no es de Dios, si esto es bueno, esto es malo. Sí, pero debemos de tener nuestra fe bien centrada, inclusive en los problemas más fuertes, como, vayas, como en este caso, tener una fe bien fuerte, y es lo que recalca aquí Jesús. Ahora, aquí viene igual lo que es otro versículo. Jesús predice otra vez su muerte. Luego, cuando volvieron a reunirse en Galilea, Jesús les dijo, el Hijo del Hombre será traicionado y entregado en manos de sus enemigos. Lo matarán, pero al tercer día se levantará de los muertos. Y los discípulos se llenaron de profundo dolor. Bueno, pues aquí rápidamente vuelve a decir nuevamente Jesús, y lo hice bien claro. Jesús será traicionado, ya sabe que él va a ser traicionado, un poquito, pues la forma en la que va a morir, entregado a manos de sus enemigos, lo matarán, pero se levantará el tercer día. Aquí es muy importante, siento yo un poquito aclararlo, porque muchas veces hay diferentes religiones, sí, diferentes religiones y creencias. Aparte de esta creencia cristiana, pues, o vamos a decirlo así, de la judía y el islam, que viene de toda esa vertiente, está, por ejemplo, el hinduismo, y está el budismo y otro tipo de religiones que son creencias totalmente diferentes. Pero es un poquito buscar la prueba real y física de si Jesús es confiable o no es confiable.
¿Por qué razón? En el budismo te dicen, oye, ¿sabes qué? Es que para tú llegar a ser iluminado, que es llegar o sea, al nirvana como si fuera su cielo, ¿sí? Tienes que estar meditando, vaya, poner tu mente en blanco, no preocuparte por las cosas de la vida, sino simplemente vivir en el presente. Ok, esa es su filosofía de cómo llegar, pues, al nirvana, vamos a decirlo así, o a la meta. Pero entonces, ¿cuál es la evidencia dura y real que ese camino es el correcto? Sí, porque es un camino y están diciendo, vaya, pues están diciendo que eso es lo correcto. ¿Cuál es la evidencia dura y real? Siddhartha Gautama, que fue el Buda en vida, ¿dónde está él? Su tumba está llena, se murió, ahí está. ¿Cuál es la prueba real que eso es la verdad? O por ejemplo el hinduismo, como los avatars del hinduismo, que son muchos de miles de diferentes dioses. ¿Cuál es la prueba real que esa creencia es la verdad? Pero cuando tenemos a Jesús, que es una persona real, una persona histórica, que sí vivió, sí existió, más déjame aquí bajo mi mano aquí que la subí. Lower hand, ok, perfecto. Que sí vivió, que sí existió, es real esta persona. Ahí está registrado históricamente en estos documentos qué fue lo que él dijo. Él dijo, yo voy a morir, pero el tercer día voy a resucitar. Y vienen los romanos y lo crucifican y se aseguran de matarlo. Lo mejor que podían hacer los romanos cuando crucificaban a las personas, que las torturaban de esa manera, ellos se aseguraban y se reaseguraban que estabas muerto, lo mataban totalmente y al tercer día resucita. Entonces, ahí te está dando una evidencia clara que Él es la verdad. ¿Sí me explico? Si viene una persona y dice, yo voy a morir y vas a estar seguro que voy a morir, pero de repente se aparece esta persona, mira, Sergio, estoy resucitado, yo vencí a la muerte. Pues obviamente tú te asustarías y decías, oye, pues tú eres la verdad, empieza a ser confiable. Entonces, ahí claramente Jesús está siendo confiable. Por eso aparte de la fe, también usarlos para nuestro razonamiento humano y decir, ¿cuál es la verdad? ¿Dónde está la evidencia histórica y dura de la verdad? La verdad, la verdad es Jesús. Si una persona resucita de la muerte, es confiable esto, lo que él está diciendo y todo lo que él está diciendo también. Bueno, vamos a continuar leyendo aquí los últimos versículos. El pago del impuesto del templo, versículo 24. Cuando llegaron a Capernaum, los cobradores del impuesto del templo se acercaron a Pedro y les preguntaron, ¿tu maestro no paga el impuesto del templo? Ujú. Sí lo paga, contestó Pedro. Luego entró en la casa, pero antes de tener oportunidad de hablar, Jesús le preguntó, ¿qué te parece, Pedro? ¿Los reyes cobran impuestos a su propia gente o a la gente que han conquistado? Se los cobran a los que han conquistado. Vaya, conquistó Pedro. O sea, ellos eran gente conquistada, que eran los judíos, conquistados por el Imperio Romano. Como sabemos ahí en la historia, el Imperio Romano, pues fue uno de los imperios más grandes y más largos de la historia de la humanidad. Abarcó muchísimo territorio ahí por toda Europa, Asia, incluido ahí partes de África y aquí también Medio Oriente. Y bueno, pues el pueblo de Israel estaba en aquel entonces, en ese tiempo, conquistado por el Imperio Romano. Y pues no, y pues normalmente los romanos pues lo que hacían era lo típico, te conquisto, pero ahora pues págame dinero, ¿no? O sea, pues págame ahí lo que es la cuota. Ujú. Entonces, muy bien, dijo Jesús. Entonces, los ciudadanos quedan exentos. Entonces dice, ok, los ciudadanos quedan exentos, simplemente la gente conquistada paga impuestos. Y luego, sin embargo, no queremos que se ofendan, así que desciende al lago y echa el anzuelo. Abre la boca el primer vez que saques ahí, encontrarás una gran moneda de plata. Ok, así le dice a Pedro. Tómala y paga mi impuesto y el tuyo. Entonces, Jesús aquí estaba obedeciendo lo que eran las leyes del pueblo romano, que era pagar los impuestos porque pues tanto él como los demás personas de Israel, sí, tenían que pagar impuestos, sí. Y bueno, pues otra vez ocurre una especie similar, o donde Jesús le dice a Pedro que él era pescador, como sabemos, ve al lago, agarra un pez, abre la boca y ahí vas a encontrar una gran moneda vaya, de plata y con eso vas a pagar tus impuestos. Ahora, también menciona algo un poquito aquí en esta frase, versículo 26. Los ciudadanos quedan exentos. Entonces, como que esa frase la dice así como de manera suelta. Igualmente, como que te quedas así con cara de ¿qué está pasando aquí? En parte también se refiere un poquito de los ciudadanos del reino del cielo. Sí.
¿A qué se refiere? A que todos debemos de pagar impuestos. ¿Pero a qué se refiere a eso específicamente? No se refiere al SAT y ese tipo de cosas, sino que todos somos pecadores. Todos somos pecadores. Todos en algún punto de nuestra vida hemos pecado, hemos mentido, a lo mejor hemos robado de cierta manera, am, hemos sido avaros, no hemos sido generosos, hemos pecado. Entonces, de alguna manera nosotros debemos de pagar por esos pecados de manera espiritual. No tanto la parte de impuestos, pero se refiere un poquito a pagar lo que debemos. Debemos de pagar por esos pecados que hemos ocasionado, porque Dios es justo. Y ser justo es, debemos de pagar por esos pecados. Pero ¿qué pasa si tú eres un ciudadano del cielo, del reino de los cielos? Imagínate el reino de los cielos tal cual como si fuera un país donde tienen así es un país donde son cierto número de ciudadanos que pertenecen a ese país, como si fuera el reino de los cielos. Entonces, si tú eres parte de ese país, en otras palabras, del reino de los cielos, tú no vas a tener que pagar por tus pecados o pagar por tus impuestos en esta, vaya, pues en este contexto, en esta, vaya, pues en esta comparativa. Entonces, Jesús está recalcando un poquito eso. Sí, que si tú eres parte del reino de los cielos, que es muy importante llegar a ser parte del reino de los cielos, que te conozcan, ¿sí? No vas a tener que pagar por tus pecados. Y eso es algo muy importante porque muchas veces está como la pregunta, ¿Dios te conoce? Yo sé que sí te conoce porque te creó, sabe tu nombre, etcétera, pero ¿realmente tú te has acercado a Él? ¿Realmente tú oras, tienes una relación con Él? Tratas de cierta manera de predicar tu palabra conforme conforme a lo que tú puedas, con tus amigos, con tu familia, de repente cuando tienes oportunidad. ¿Realmente en el reino de los cielos te conocen? Pueden decir, oye, Miguel Ángel, sí, yo conozco a Miguel Ángel, claro que sí, vaya, es discípulo mío, etcétera. Yo sé que a lo mejor ha pecado, pero pues ha hecho mi voluntad, ha estado siguiendo mi camino, se ha arrepentido, está presente. ¿Te conocen en el reino de los cielos si eres ciudadano del reino de los cielos o no te conocen para nada? Porque de repente pasan con conocidos míos, que el típico, no, pues yo sí creo en en una fuerza superior o en un poder cósmico más grande que nosotros, pero bueno, se quedan hasta ahí, como si hubiera algo por ahí, algo místico por ahí. Pero se quedan hasta ahí, como que sí, a lo mejor hay una especie de Dios o algo por ahí y ya. Pero tienes que buscarlo un poquito más, tienes que buscarlo más, tienes que ser parte de ese reino del cielo, tener esa ciudadanía, casi casi como si fuera un pasaporte, que te conozcan, sí, para ser librado, no solamente tener una idea o a lo mejor nada más ser buena persona, entre comillas, porque nadie es bueno más que Dios, todos de alguna manera en cierto punto pecamos. Sí, entonces eso es muy importante, el hecho de ser ciudadanos del reino del cielo. Ahí me disculpo un poquito por la desviación, pero sí quería hacer un poquito hincapié en esa frase que menciona. Al igual, porque como Jesús no hablaba de manera muy directa, pues siempre es importante como aclarar un poquito lo que estaba diciendo. Y pues bueno, aquí sigue lo que es el capítulo 18 específicamente, pero bueno, pues lo vamos a pausar ahorita por el día de hoy para continuar el próximo martes ahí con el capítulo 18. Entonces voy aquí a parar mi pantalla y al igual, vaya, pues en esta ocasión, mira, somos varios, aquí somos 15 personas. Sí. Ahí muchas gracias ahí pues por unirse. Pues estos últimos minutos, vamos a decirlo así, unos últimos 5, máximo 10 minutos, sirve pues para pues, compartir experiencias, platicar sobre lo que hemos leído o alguna otra experiencia de vida que hemos tenido o alguna idea que quieran aclarar o pregunta o duda. Ahorita es como un tiempo abierto pues para aclarar esto. No sé si alguien quiera compartir algo, quiera mencionar algo. Ujú. Sí, yo quisiera. Sí, bueno, a mí me gustaría compartir algo. Ah, claro que sí, Sony. No sé si. Ujú, Sí, bueno, pues ya en los últimos como meses me he dado ujú, cuenta de la importancia de cuando oramos y leer las escrituras, como pedir discernimiento al Espíritu Santo. Y esto fue a raíz de que hace un año más o menos me bauticé, pero en la iglesia mormona.
porque pues vinieron los elders, nos compartían como versículos de la Biblia y así. Y pues, o sea, yo no conocía la Biblia al 100%, pero decía, ah, pues es que eso sí lo he escuchado y sí viene de la Biblia, ¿no? Pero son como solo versículos y ya, como que son sacados de contexto. Entonces ya después, mi obispo me dijo que pues que ya era digna, que ya podía entrar que mi tiempo de preparación, que todo bien, que ya podía entrar al templo. Y pues ahí fue como que algo me dijo, no, es que esto está mal, no sé, o sea, como algo una corazonada de que eso estaba mal. Y pues me puse a leer ya tal cual la Biblia y pues ahí fue encontrando como contradicciones del libro de Mormón, de Ujú, doctrinas y convenios que vienen pues con la Biblia, ¿no? Y ujú, pues uno está en Gálatas, que dije, no, pues este está todo mal, fue que dice que si un ángel del cielo viene a predicar otro evangelio, es anatema, algo así. ujú. Ajá, Ya, de ahí correcto. Ujú, dije, no, esto está completamente mal. ujú, Y es que es curioso porque, o sea, su doctrina totalmente tiene raíces de la Biblia. O sea, se habla de investiduras, habla de muchísimas ujú. cosas de la Biblia, pero súper sacado de contexto. Entonces, pues de ahí dije, no, pues sí, es como importante siempre cuestionarse todo. Y es que eso es lo que hablábamos al principio, como cuestionarse, o sea, poner atención a lo que leemos, justo para no caer como en todas esas mentiras. Porque pues también hay un versículo, ¿no? Que algo así como que el adversario ocupa la verdad de Dios a medias, como para confundirnos. Sí. Sí, no, vaya, vaya, totalmente. Muchas gracias aquí por compartir. Y sí es un tema muy importante. Déjame nomás me pongo acá. Sí, es cierto eso que comentas del libro de Gálatas. El apóstol Pablo lo menciona. Si un ángel de luz, porque Satanás, porque él mismo lo menciona antes, Satanás se disfraza ángel de luz. Si un ángel de luz viene a predicar un evangelio diferente al que estamos predicando en ese momento, que era en la Biblia, sí, que sea maldito. Así dice él. ¿Qué sucede? Específicamente con el tema de los mormones, fue fundado en los años 1800 por John Smith, allá en Estados Unidos, y algo muy parecido, o sea, se le acercó un ángel, le dio un evangelio nuevo, que según John Smith, pues era el mensaje correcto, ¿sí? Y pues en base a eso empezaron ciertas creencias. Ahora, no hay realmente una evidencia dura como decir, oye, ¿sabes qué? ¿Por qué John Smith, vaya, pues este predicador tenía estas enseñanzas correctas? Y sí, se basan muy ligeramente en la Biblia, pero sí tienen unos contextos muy distintos. Ahora, cabe recalcar lo siguiente. Muchos de las personas mormones vaya, que yo conozco, inclusive una de mis mejores amigas en Monterrey es mormona y, o sea, vaya, yo la quiero bastante, es una excelente persona. Sin embargo, sí, sí es cierto que las vas a conocer, van a ser personas posiblemente muy ejemplares, te van a caer muy bien. Sin embargo, como siempre, como nosotros seres humanos, hay que leer directamente la Biblia. ¿Qué es lo que dijo Jesús históricamente de quién era? Los mormones específicamente creen que Dios, originalmente Dios, era un ser humano. Como nosotros, que se convirtió en Dios posteriormente, que llegó a cierto nivel que se convirtió a Dios, y que Jesús es un ser creado, o sea, es un ser totalmente creado, y que Satanás es el hermano de Jesús, como que están a la par. Y vaya, pues Jesús nació a través de una madre espiritual, como que está Dios Padre y está una madre espiritual, así tal cual, que no la mencionan mucho, pero sí existe una madre, entonces pues está ahí Jesús. Entonces empiezan a creer eso y también creen que nosotros, como seres humanos, podemos llegar a tener el nivel como Dios. Y cuando llegamos a tener el nivel como Dios, nos van a asignar nuestro propio planeta. Esa es la filosofía de los mormones. Ahora, ¿qué sucede? Muy diferente a lo que dice Jesús. Hace 2000 años él está diciendo que Satanás era su hermano y que vamos a ser dioses de nuestros propios planetas o cosas por el estilo. Pues no, entonces hay que irnos a la fuente, investigar por nuestra propia cuenta, ¿sí? Y de la fuente veredicta de las personas que conocieron a Jesús. E igualmente, inclusive Dios mismo sabía en el libro de Gálatas, lo dejó bien claro, van a venir nuevos evangelios, falsos profetas con mensajes muy diferentes en un futuro, te lo están aclarando ahí de manera.
cuidado con esos mensajes en un futuro. El Islam es lo mismo. El profeta, bueno, pues en español se llama Mahoma, o sea, en inglés se llama Mohammed. Llegó en el año 600 después de Cristo e igualmente se metió a una cueva, se le apareció el ángel Gabriel, según esto, supuestamente el ángel Gabriel como que lo pisó el cuello, como que lo tenía así en el cuello y le dijo, vas a escribir esto que es el nuevo evangelio que te voy a poner. O sea, el ángel Gabriel. Y ahí pues básicamente diciendo, no, pues Jesús no es Dios, solamente hay un Dios que es Alá propiamente. Jesús no murió en la cruz, fue Judas el que murió en la cruz. Pero nuevamente, o sea, ¿qué fue lo que dijo Jesús cuando estaba vivo? ¿Qué es los registros históricos que tenemos? Jesús sí murió en la cruz, no fue Judas, ¿sí me explico? Está la evidencia histórica de su resurrección también. Entonces hay que tener cuidado con todos esos mensajes diferentes. Em, También, por ejemplo, hay de repente mensajes chiquitos, ligeramente diferentes. Yo me acuerdo que yo tenía un hermano que yo quería mucho, vaya, pues que en paz descanse porque él ya falleció, que él me decía, no, Jesús, vaya, pues no, Sergio, no te preocupes, todo mundo va a ir al cielo, todos vamos a estar en el cielo, porque todos somos hijos de Dios. ¿Y cómo crees que Dios va a dejar que un hijo de él se vaya a chicharrar en el infierno? Y yo decía, no, pues hace sentido. ¿Cómo vas a dejar que un hijo tuyo se achicharre en el infierno? No, pues sí, yo creo que eso me hace lógica, o sea, todos vamos a ir al cielo y suena muy bonito, todos nos vamos a ir al cielo y nos lo vamos a estar pasando muy bien. Pero ¿qué suceden? Pues dos cosas. Cuando estaba Jesús vivo, ¿qué era lo que él decía? Él se hablaba de un infierno, de un crujir y rechinar de dientes. Sí hablaba de eso, sí hablaba de una muerte eterna. Sí, no decía, no se preocupen, o sea, tipo, todos van a ir al cielo. Sí hablaba de una condenación. Y ahí decía claramente, van a tener vida eterna el que cree en Jesús. Debes de creer en Jesús. Pero bueno, ya